Ok, hoy vamos a hablar del line art. Y sí, he vuelto. Me mudé a Buenos Aires, entonces estuve muy ocupado con el trabajo y demás, entonces no tenía tiempo para hacer videos, casi no tenía tiempo para dibujar solamente las comisiones, pero acá estoy de nuevo, así que empecemos. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta para empezar a intentar nuestro dibujo es la presión del lápiz. En mi caso me gusta trabajar aplicando poca presión, pero eso es a gusto de cada uno, entonces cada uno puede ver lo que le venga mejor. VS Paint también tiene una opción para simular la presión de un stylus o una tableta, tanto en el estabilizador como en las opciones del lápiz. No sé, yo recomiendo usarla si es que no tienen un lápiz con sensibilidad a la presión, pero lo mejor siempre va a ser un lápiz. Ah, por cierto, disculpen mi voz, estoy enfermo, entonces van a escuchar a veces como esto y va a ser muy molesto, pero es que no tenía tiempo para grabar en otro momento, entonces disculpen. Pero bueno, el primer tip y por lo que recomiendo el uso de la presión es la variación del grosor de la línea. Hay algunas reglas para hacerlo bien, es decir, la más común es que los objetos que están más cerca del observador van a tener un trazo más grueso y los que están más lejos van a tener un trazo mucho más fino y van a destacar menos. Eh, pero bueno, la línea no solamente se puede usar para el contorno de los objetos, sino también para los detalles del interior, y yo normalmente trabajo esas líneas más finas como para que no destaquen tanto. No sé si se entiende. Eh, en el rostro, por ejemplo, lo que hago es eh, detallar bien con una línea gruesa todo el contorno de la cara y ya luego los detalles del interior como de la oreja, los ojos, la boca, el rubor, las cejas, todo eso lo voy haciendo con una línea mucho más fina. También alguna que otra sombra de oclusión en algunas esquinas o áreas donde no llegaría tanto la luz. Trato de hacer o alguna línea más gruesa o un cross-hatching, creo que se llama, para eso. Claramente esta no es la única forma de hacerlo, pero es la forma que yo encontré de hacer que mis dibujos tengan un poco más de, no sé, como que resalte más ciertas áreas del dibujo, haciendo líneas más gruesas en los contornos que más me interesan, digamos, que llamen la atención. Entonces, bueno, en este dibujo claramente es el rostro y el sombrero de bruja, porque pues eso, se trata de eh, hacer entender rápidamente al espectador de tienes que ver aquí para entender mejor el dibujo o lo que sea. Entonces, tampoco hay una regla muy fija de cómo dibujar, de cómo hacer el line art y una receta secreta como se piensa muchas veces. Es más que nada práctica, práctica y práctica, como casi todo en el dibujo. Lo siguiente en la lista y lo que me gusta destacar a mí del dibujo es el ritmo de la línea. Porque no es lo mismo hacer una línea suave con trazos redonditos que una línea súper agresiva con trazos rectos que parecieran, digamos, hasta quebrarse como eh, con formas muy angulares y demás. Entonces hay que adaptarse a la forma en la que a uno más le sea cómodo. En mi caso, prefiero no irme a un extremo o al otro, simplemente hacer lo que me parezca que necesita el dibujo en ese momento
Eh, Esto también viene por el hecho de que yo ya experimenté un montón con la línea y la forma en la que más cómodo me siento es con esta, digamos. Entonces, eso, el mismo consejo, practicar y ver qué es lo que le queda más cómodo a cada uno. Porque tal vez no tenés tanto pulso para hacer una línea súper suavecita, con trazos bien cuidados, y te sirve más hacerlo de la otra manera, con trazos rápidos y líneas más rectas o más dispares, digamos. No sé cómo llamarlo, sino, no quiero decir desprolijo, pero veo que hay muchos estilos que son como eso, muy desprolijos, entre comillas, que no es tan desprolijo, simplemente es la forma en la que es más cómodo para el artista hacerlo. Entonces, no me gusta llamarle desprolijo cuando tiene una razón de ser que esa línea sea así. Pero sí, eso básicamente. No trates de hacer una línea súper pulcra si no es tu estilo. Trata de buscar algo diferente o de experimentar simplemente. En fin, no importa cómo lo hagas, para ambos casos aplica el siguiente tip, y es la confianza. No tengas miedo de hacer un trazo largo, lo fácil cuando tenés que hacer una línea con mucho recorrido es hacerla de a poco, pero eso genera la típica línea peluda, digamos, eh, y denota que te falta confianza al hacer la línea. Sobre todo que queda mal, entonces traten de no hacerlo. Si van a hacerlo, que sea con muchísimo cuidado, pero lo mejor siempre va a ser hacer el trazo de una sola tirada, tratar de que, como en el gorro, de que queden todas con una línea muy, no sé si se llega a notar, como una línea muy fluida. Entonces, ese es el último tip. Tampoco tengo mucho que decir sobre esto porque también se trata mucho de la confianza que tengas, o sea, y esa confianza se agarra practicando, no de otra forma. Porque al menos en mi caso yo me di cuenta de que me sentía más cómodo cuando hacía un trazo largo y luego un trazo más corto, algún rulo o cualquier otra cosa, por ejemplo en el pelo o en el sombrero. Si se fijan detalladamente van a ver que hay un trazo largo, luego un rulito, luego un trazo largo, luego de nuevo algún rulo o alguna curva. En esas curvas son en las que me tomo esa pausa para hacer, digamos, para pensar cómo va a seguir la línea, pero trato de hacerla toda de una sola tirada. Pero ese es el truco que yo encontré para mí, para como yo me siento más cómodo, para hacer la línea de una pasada y no tener que estar haciendo esa línea peluda de las que les hablo. Porque sí, a mí también me pasó muchísimo hasta que lo aprendí y hasta que tomé la confianza para hacerlo. Pero bueno, pero lo que digo, eso se encuentra practicando y conociéndose a uno mismo, viendo qué es lo que te queda mejor y qué es lo que quieres descartar. Por último, acá tienen el resultado final del dibujo. Esto es una comisión que me encargaron hace ya unas 2 semanas más o menos. Sí, me tardé un montón porque eran muchos dibujos. Este es uno de 6 y no, de 7 dibujos que me encargaron, entonces se imaginarán, es una locura. No tenía tiempo, literalmente no tenía tiempo para dibujar otra cosa que no fuesen las comisiones. Por otro lado, al final del video van a tener una mini colección de algunos pinceles que yo uso para entintar y para pintar. Pero eso. Muchas gracias por ver, muchas gracias por estar acá. El último video
las poses llegó a los, a los 9000 visitas, entonces me parece una locura completamente. No lo entiendo cómo es que eh, ese video llegó a tanto, pero me alegra mucho y espero que este video también les ayude a un montón de personas. Nada más, nos vemos en la próxima, muchas gracias por ver, suscríbanse, dejen un like y adiós.